Pues bien, sin más preámbulo, le voy a pedir a que pueda abrir su Biblia, si la ha traído, en el libro de los Efesios, carta a los Efesios, en el capítulo 4, versos del 13 al 16. Efesios, capítulo 4, versos del 13 al 16. Si lo ha encontrado, le voy a pedirle que nos podemos poner en pie en reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a leer estos versos que Pablo le escribe a la iglesia de Efesios. Leemos la eterna y siempre palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así la palabra del Señor: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños frustrantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para emplear con astucia las artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando en amor. Oramos al Señor. Padre, en esta hora vamos ante su presencia, Dios mío, dándole muchas gracias, Señor, por esta instancia en la cual me permite reunirme en este lugar. Padre eterno, tome control de mi vida, tome control de estas palabras, Señor, que en este día vamos a ministrar. Bendiga a cada hermano, Señor, que ha venido con la disposición de alabarte, de bendecir su nombre. Bendiga a cada niño, a cada joven, a cada adulto, Señor, en esta tarde. Padre amado, que tu palabra pueda ser lo más importante dentro de todo lo que podamos hacer en un culto, Dios mío. Que tu palabra sea hablando a nuestra vida, a nuestra conciencia, a nuestro corazón, para que podamos, Señor, vivir y hacer conforme a tu voluntad. Padre, en esta tarde bendíganos a través de ella. Háblenos a nuestra vida, a nuestros corazones. Señor, necesitamos cada día oír tu voz, escuchar tu palabra, Señor, para poder hacer tu voluntad. En esta hora, Dios mío, queremos agradecerte por esta instancia y por este momento maravilloso que tú nos estás dando en tu presencia. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Tome su asiento, hermano. En esta tarde, hermanos queridos, queremos hablar acerca de un tema, o más bien de una serie que estoy llevando en unos programas que estamos haciendo a través de Facebook, y es la serie de crecimiento. Específicamente en esta tarde vamos a hablar de un tema que tiene que ver con nuestra madurez como creyentes. Y de hecho este tema se llama Camino a la Madurez. Camino a la Madurez. Quiero comenzar a hablar un poquito acerca de esta carta de Pablo a los Efesios, que es una carta muy especial que Pablo le escribe a los Efesios. Se dice que esta carta se escribe entre el año 60 al 61 después de Cristo. Y fue también una carta escrita por el apóstol Pablo estando él en prisión. ¿Ya? Ahora bien, esta carta apunta hacia la vida de todo creyente recién nacido en el Señor, de aquel nuevo hombre revestido que todos nosotros hemos sido partícipes. Todos nosotros, desde el día que hemos sido llamados por el Señor, hemos venido a este nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y desde ese día en adelante, cada uno de nosotros tiene que tomar una responsabilidad para con el Señor. Y es la responsabilidad de hijo a padre, ya que Él nos ha tomado como padre. Entonces, hermanos queridos, esta carta que Pablo le escribe a los Efesios es una carta bien especial, ya que comienza hablando acerca de la unidad en el Espíritu, la unidad de fe en el Espíritu. Todos los que estamos acá, o más bien la Iglesia Universal que se encuentra a lo largo y ancho de todo el mundo,
es llamado el cuerpo de Cristo, el pueblo del Señor. Y una de las cosas que Pablo le insta a esta iglesia de los Efesios en sus primeros capítulos es la unidad. La unidad en el cuerpo es importante. La unidad en el cuerpo es algo esencial. No puede haber división en una unidad. Por lo contrario, no habrían objetivos a alcanzar, no habrían metas. Y si bien es algo que Dios no avala ni tampoco le gusta que en el pueblo de Él haya desunión. Al contrario, Él quiere que como hermanos en Cristo nos amemos, nos soportemos unos a otros y entendamos que este evangelio es un evangelio de unidad, es un evangelio de amor, es un evangelio de soportarnos unos a otros. Hermanos queridos, este tema, camino a la madurez, tiene que ver también con nuestra vida personal para con Dios. Como es una serie de crecimiento, yo en esta hora quiero enfocar este crecimiento en la madurez individual, personal, de una forma muy especial. Si bien quizás usted ha entendido el concepto de crecer numéricamente, que no es malo, crecer como hermandad no es malo. Es bueno ver caras nuevas, es bueno ver cómo la gente llega a los caminos del Señor. Pero una vez que esas personas llegan al Evangelio, Dios comienza a tratar de una forma personal con cada uno de aquellos integrantes de aquel cuerpo. Y por ende, el Señor comienza a tratar con nuestro carácter, con nuestra vida. Una de las cosas que en esta tarde quiero compartir, hermanos queridos, es que nos formulemos las siguientes preguntas concernientes al crecimiento individual, no numérico, no eclesiástico, sino el crecimiento personal para con Dios. Una de las preguntas que nos vamos a reformular es: ¿estamos creciendo? ¿Estamos creciendo para con Dios? La otra pregunta que nos debemos formular: ¿estamos madurando? ¿Estamos madurando para con el Señor? Y lo último, ¿qué estamos deseando? Estas cosas, la madurez, el crecimiento y el deseo, son cosas fundamentales en todo creyente. En todo creyente. Si no hay crecimiento para con Dios, ese cristiano seguirá, yo lo digo de esta forma, tacaño, pequeño. No habrá novedad de vida, no habrán cambios evidentes en nuestra vida. Porque eso es el Evangelio, hermanos. La Escritura dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, he aquí, Él todas las hace nuevas. Pero el que Él haga las cosas nuevas no quiere decir que lo hará como un arte de magia, no. No quiere decir que Él nos tocará con una varita y cambiaremos de la noche a la mañana, no. Es un proceso. Es un proceso que muchas veces, como decía nuestro pastor, será sufrido. Muchas veces pasaremos dificultades, problemas, situaciones difíciles, pero es parte del crecimiento, es parte de la madurez. Si no existieran los problemas, si no existieran las dificultades, difícilmente podremos crecer. Porque el mismo apóstol Pablo, que fue una evidente vida de crecimiento para con el Señor, se encontró en muchas dificultades. Dice una de las cartas de Pablo que él fue vituperiado, azotado, vivió naufragios, estuvo muchas veces entre falsos hermanos, pero aún así el apóstol Pablo entendió que esas dificultades que estaba viviendo y enfrentando eran parte de su crecimiento para con el Señor. Entonces, entrando a este tema, hermanos queridos, y reformulándonos aquellas preguntas, podemos decir que cuando hablamos de crecimiento, también estamos hablando de madurez. No puede haber crecimiento sin madurar, ni tampoco puede haber alguien que madure sin que antes haya crecido. Entonces, yo quiero tomar la analogía del cuerpo humano, del hombre, cuando nace. Todo recién nacido, cuando viene esta vida, por naturaleza, comienza a crecer, ¿cierto? Hay etapas de niñez, de adolescencia, de juventud, de adulto y de una persona ya anciana en edad.
Es un proceso. Un niño no puede actuar como adulto porque aún no ha llegado a esa etapa. Esto es lo mismo en el Señor. No puede alguien recién, estando en los caminos del Señor, uno delegarle responsabilidades que no le van a competir. Es como que si usted le pasa a un niño pequeño un encendedor, ¿cierto? Usted no va a saber qué es lo que va a hacer ese niño. Quizás pueda encender su propia casa. Entonces esto tiene que ver con la madurez. Y la madurez tiene que ver con nuestra relación para con Dios. Tiene que ver con nuestra relación a través de su palabra. Tiene que ver con nuestra vida de una forma personal, hermanos queridos. Por eso que en esta tarde no he querido hablar del crecimiento numérico como iglesia, porque no es el foco principal, el cual estoy exponiendo, sino más bien el crecimiento para con Dios. No sé si puede comprender, mi hermano querido. Ahora, dentro de esto del crecimiento, como es una etapa, ¿cierto? Tiene que ir cada persona de una manera individual, ir quemando etapas. Y eso tiene que ver con nuestra comunión para con el Señor, con nuestra relación para con Dios. Cuando usted entiende que ahora en Cristo usted es esclavo de Cristo, es un hijo, un siervo que está para vivir para Él. No hemos sido llamados para hacer lo que nosotros queremos. Usted no ha sido llamado ahora en Cristo para vivir conforme a sus deseos, conforme a su voluntad. No, hemos sido llamados por el Eterno para hacer la voluntad de Él. Y la voluntad de Él está en ese libro que usted tiene, en ese libro que nosotros tenemos en nuestro hogar. Ahí está la voluntad del Señor. Hermanos amados, es necesario crecer como hijos de Dios. Es necesario que vamos madurando en el Señor. Es necesario que usted aprenda a pasar ese desierto. Es necesario que usted aprenda a pasar ese momento difícil. Pero todo con un propósito: crecer, madurar, aprender a depender del Señor, aprender a confiar en Cristo, aprender a estar siempre dispuesto, hermanos queridos. No importa los problemas que esté viviendo hoy, no importa las dificultades que esté enfrentando, todo es necesario porque estamos creciendo, hermanos amados. Ahora, si alguien no crece, y esto lo llevo a la analogía que he usado del cuerpo humano, de nosotros mismos, si un niño no crece, es porque ese niño está enfermo. Si un niño no crece, es porque algo está sucediendo en ese niño o en ese joven que se está desarrollando. Y por ende, es allí donde, obviamente, como seres humanos, si nuestro hijo está enfermo, ¿qué es lo que hacemos? Lo llevamos a médico. Si bien confiamos en la divinidad de Dios, pero también tenemos que ser conscientes de que Dios ha puesto la medicina para también curarnos. Entonces, si un niño está enfermo, ese niño difícilmente va a crecer, ¿cierto? Si alguien no crece en el Señor es porque algo ha sucedido, algo ha pasado en aquella persona. Y es allí, hermanos queridos, donde debemos analizarnos. Es allí donde debemos detenernos por un momento y ver qué está pasando con nuestra vida. ¿Qué está pasando con nosotros? Porque si no estamos creciendo para con Dios, y cuando hablo de crecimiento para con Dios, me refiero a aquella comunión que tenemos con Él a diario. Me refiero a aquella relación que usted tiene con las Escrituras. Me refiero a la voluntad de Dios que Él nos demanda por medio de su palabra. Hermanos queridos, mire, ¿sabe? A lo largo de mi vida para con el Señor, cuando recién me convertí, o más bien lo puedo mencionar cuando el Señor me llamó, porque Él es el que nos llama, fui creciendo en una de las primeras iglesias donde Dios comenzó a, lo puedo decir como, más que formarme, porque yo tenía un concepto errado del crecimiento. Nosotros como iglesia muchas veces pensamos que alguien que crece es alguien que toma responsabilidades dentro de la iglesia. Y muchas veces vi a hermanos que decían, oye, el hermano que ha crecido, mira, el hermano empezó de portero, y no estoy en contra de las responsabilidades porque hay que trabajar en la obra. Pero
debemos hacer la diferencia entre el crecimiento bíblico que el Señor demanda de nosotros y las experiencias que podamos tener dentro del cuerpo, el funcionamiento. Yo hablo del crecimiento. Entonces yo tenía un concepto distinto cuando me hablaban de crecer. Y yo veía a los hermanos que pasaban por todas las áreas de la iglesia. Algunos dejaban de ser ya porteros y tomaban el cargo de, no sé, jefe de pasillero. Después de jefe de pasillero pasaba a ser jefe de ciclista. Después de jefe de ciclista pasaba a ser diácono. Después de diácono, ayudante de pastor. Y yo tenía en mi mente el concepto de que ese hombre había crecido. Pero la realidad, hermanos, que no es así. Si bien ese hombre está tomando experiencia dentro del el mundo eclesiástico en el funcionamiento, pero ese hombre, yo lo puedo ver de esta manera porque la Escritura lo dice, ese hombre sigue siendo un pequeño. Ese hombre sigue siendo, y quizás la palabra pueda hacer sonar muy, sigue siendo un enano. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros comparamos ese crecimiento que no tiene nada que ver con el crecimiento que Dios demanda personal, hermanos queridos. Ese es el crecimiento más importante, porque ¿de qué me vale pasar por todas las áreas de la iglesia y sigo siendo un ogro? ¿Sigo siendo envidioso? ¿Sigo teniéndole mala al hermano? ¿Sigo acerruchándole el piso a los demás? Hermanos, eso sucede y es lamentable, y muchas veces hemos confundido el crecimiento real, genuino que Dios demanda en las Escrituras, que es amar al hermano, que es soportar a aquel débil, que es alentar a aquel que quizás ha venido con dificultad. Hermanos queridos, Dios desea que crezcamos, pero en el conocimiento de Él. Porque cuando usted conoce a Dios, entonces usted actuará conforme a lo que Dios dice en su palabra. Dios nos ayude, hermanos queridos. Entonces quiero dejar en claro, no estoy en contra del funcionamiento de la iglesia, porque tiene que funcionar la iglesia, tiene que haber un coro, tienen que haber porteros, pasilleros, pero no confundamos el crecimiento bíblico, que es crecer para con Dios. Hermano, cada vez que usted busca a Dios está creciendo. Cada vez que usted se relaciona con el Señor a través de su palabra está creciendo. Pero muchas veces le hemos dado importancia a otras cosas y hemos abandonado lo más importante, que es pasar tiempo con Él. ¿Hace cuánto que usted no llora delante del Señor? ¿Hace cuánto que usted no abre esa Biblia? Porque muchas veces la hemos leído solamente acá en los cultos. Pero y en el hogar, hermanos queridos, ¿sacamos tiempo para buscar a Dios? ¿Sabe? Una de las cosas que he meditado en estos 2 años es que Dios nos ha dado tiempo, bastante tiempo. Imagínense 2 años en donde yo creo que la mayoría estuvo en sus hogares, con sus familias. La mayoría de nosotros estuvo ahí. Pero la pregunta es, ¿cuánto de ese tiempo que el Señor nos dio le buscamos? ¿Cuánto de ese tiempo que ya hemos perdido, porque el tiempo ya ha pasado, hemos aprovechado con Él? Hemos sacado tiempo para Él, hermanos queridos. Lamentablemente, muchas veces hemos desperdiciado el tiempo y no hemos atendido a lo más importante. Mis hermanos queridos, para que podamos entender algunas características acerca del crecimiento, quiero leer un pasaje de las Escrituras y vamos a comenzar hablando acerca de características de un hombre inmaduro. Características de un hombre inmaduro, porque también hay características de un hombre maduro, pero vamos a comenzar con las características de un hombre inmaduro. Y con mucho respeto, hermanos queridos, no quiero que nadie se sienta identificado acá, sino que reciba la palabra tal y como es. Reciba la palabra, hermano querido, porque muchas veces pensamos que el hermano me está hablando a mí, pero no es el hermano, es la palabra del Señor. Muchas veces la palabra tiene que golpearnos, tiene que remecernos, hermanos queridos, porque así es la palabra. Cuando el pueblo de Israel se desviaba, el Señor usaba a imperios como los egipcios, los persas y muchos otros imperios que tomaron a Israel y lo disciplinaron. ¿Fue permitido por Dios? Claro, porque así trabaja Dios. Dios muchas veces usará las circunstancias de la vida
que aunque muy duras puedan ser, para disciplinarnos. Porque Dios nos ha tomado como a hijos. Recuerde, Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Y como hijos debemos recibir la disciplina del Señor. Espero ser breve en esto, mi hermano querido, ameritando el tiempo que ya está transcurriendo. Entonces, vamos a ver este versículo que está en Corintios, 1 de Corintios capítulo 3, verso del 1 al 3. Dice así: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, mire, celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombre? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo ciertamente soy de Apolos, ¿no sois carnales? Hermanos queridos, Pablo le escribe esta carta a los corintios, que era una iglesia entre comillas espiritual, porque si bien podemos ver todos los dones operando, don de lengua, profecía, danza, lo que usted más se imagina, estaba ahí, en la iglesia de Corintio. Pero había algo particular, y es que la iglesia de Corintio no tenía novedad de vida, no habían cambios internos, habían contiendas, divisiones, pleitos, celos, incluso habían pecados que ni mencionar. ¿Qué estamos diciendo con esto? ¿Qué cree usted? ¿Esta iglesia había crecido? ¿Estaba creciendo esta iglesia para con el Señor? ¿Cierto que no? Aunque tenía los dones, que por misericordia muchas veces operan, aunque tenían y fluían los dones en el cuerpo, eso no significa que ellos habían crecido. ¿Por qué? Porque seguían teniendo actitudes de niños. Y las actitudes de niños son los pleitos, las iras, el no saber solucionar los problemas muchas veces, el pelear con el prójimo. Eso quiere decir que la iglesia de Corintio no había entendido aún el mensaje de Pablo. Y por ende, aunque más zapateara, aunque más cantara la iglesia, aunque más algarabía vida, Pablo les hablaba como a carnales, como a niños, porque aún ellos no habían llegado a la estatura del varón perfecto. Hermanos queridos, la realidad de las cosas es que este tema del crecimiento lo hemos, o más bien le hemos dado otro enfoque distinto. Pero, hermanos queridos, cuando un hombre entiende que debe crecer, entonces entenderá lo que Pablo le dice a los corintios. Estos hombres habían pasado por alto todas las cartas que Pablo les había enviado. Si bien quizás habían algunos de ellos que habían, ¿cómo es la palabra? Habían hecho un cambio, habían hecho un arrepentimiento, pero quizás muchos de ellos seguían en la misma posición. Y es lo mismo que hoy ocurre dentro del mundo cristiano. O sea, la palabra de Dios nos habla, ¿cierto? ¿Cuántas palabras usted ha oído de Dios? ¿Cierto? Los martes, los jueves, los sábados, los domingos y de forma individual, cuando le buscamos. Pero muchas veces la palabra no entra por aquí y nos sale por acá. ¿Y es por qué? Porque aún seguimos siendo niños, hermanos. Y Dios quiere que cambiemos esa condición. Dios quiere que seamos hombres maduros, creyentes firmes, fieles al Señor, y que demostremos la madurez en nuestra propia congregación. El soportarnos unos a otros es parte de la madurez. El que usted venga aquí a este servicio y alabe a Dios es parte de la madurez, es parte del proceso, es parte del crecimiento. Todo lo que hacemos, hermanos, es parte del crecimiento, del desarrollo para con el Señor. Entonces, hermanos queridos, Pablo le habla a la iglesia de Corintio y le dice esto que acabamos de leer. Pero quiero decir que hay características de un hombre inmaduro. Sí, hay características de un hombre inmaduro. ¿Cómo cuáles? Primero, aquellas personas que quieren que Dios les hable, pero no oran. Aquellas personas que quieren que Dios les hable, pero no oran, no leen su Biblia y tampoco van a su iglesia. Entonces esto es algo congruente, tiene que ser lógico. Si nosotros decimos amar a Dios, ¿cierto?
¿Cuántos aman a Dios aquí? Nosotros debemos estar donde nos conviene. En los negocios de nuestro Padre, hermanos queridos. Ahí nos conviene estar con nuestros hermanos en la unidad del Espíritu, como decía al principio. Es incongruente que alguien que diga que es maduro no quiera estar acá. Es incongruente que alguien que diga que es maduro no tome la Biblia para leerla, para hojearla. O sea, la madurez tiene que ver con esto, hermano. Pero aquí estamos viendo las características de alguien inmaduro. Segundo, te desanimas fácilmente ante los problemas y esperas que tu vida esté libre de conflictos. O sea, hay gente que le hace el quite a la bala, como se dice. Hay gente que no quiere tener problemas. Y yo creo que nadie quiere tener problemas. Pero el problema que estamos viviendo hoy, quizás de una manera individual, la aflicción que está viviendo quizás en su cuerpo físico, una enfermedad, no sé, lo desconozco, es parte del proceso, es parte del crecimiento, hermanos amados. Tercero, abusas de la gracia de Dios, pecas una y otra vez y confías en que recibirás el perdón, pero no quieres dejar tu pecado. Hermanos, el abandonar el pecado, los pecados regalones que muchas veces tenemos, también es evidencia de que estamos creciendo. Pero aquel que no ha querido confesar sus pecados, usted se conoce, yo me conozco. Aquellos que no confiesan sus pecados reales delante del Señor siguen siendo inmaduros, siguen siendo pequeños, no han desarrollado, hermanos queridos, la madurez que Dios desea que tengamos. Cuarto, estoy hablando del carácter de los inmaduros, para que me entienda. Algunos piensan que Dios está a su disposición y que debe darle todo lo que desea. No sé si comprende. Hay gente que piensa que Dios es el Aladino mágico. No sé si usted vio alguna vez esa película cuando meneaba esa lamparita y salía aquel Aladino y le pedían el deseo que querían y se los cumplía. Así hay gente, hermano, que cree que Dios va a cumplir todos nuestros caprichos, nuestros deseos. No. Dios se moverá en base a su palabra. Dios hará conforme a su voluntad. Dios no se puede mover bajo nuestros deseos. No, imposible. Usted debe someterse y sujetarse a lo que dice la Escritura. Ahí Dios se moverá. Si bien Dios responderá a peticiones, pero conforme a su voluntad, conforme a su soberanía. Porque si entiende que Dios es soberano, entonces no nos preguntaremos, entonces, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permitió que fulano le pasara esto? Hermano, Dios es soberano. Dios da la vida, Dios la quita. Él es el dueño de todo lo que existe. A veces el hombre es tan orgulloso que piensa que Él es dueño de Él mismo. ¿Ha escuchado a gente hablar así? ¿Ha escuchado a gente que se enaltece diciendo yo soy aquí, yo soy acá, he alcanzado esto? No, todo lo que tenemos, aún la gente que no conoce a Dios, es por la misericordia de Dios. El que usted esté con vida, hermano, es misericordia de Dios. Mire, el número 5. Haces cosas cuando el líder u otra persona te mira. Tu trabajo se basa en cuánta alabanza recibes y no en cuántos ofreces a Dios. O sea, hay gente que piensa que por venir aquí está agradando al pastor. Y disculpe, pastor, que lo mencione usted. No. Usted viene aquí, se reúne aquí para agradar ¿a quién? A Dios. Aquel que lo ha rescatado, aquel que ha comprado su vida a precio de sangre. Pero hay gente que se engaña a sí mismo. Y esa gente que piensa así que por venir aquí, por dar una ofrenda grande, está agradando al pastor. No. Esa es una actitud de alguien inmaduro que aún no ha entendido que si servimos a Dios, lo hacemos por amor. Que si usted está aquí, aunque haga calor, aunque haga frío, aunque le cueste por las dificultades que sea, usted lo hace por amor. No para ser visto, hermano. Si hacemos algo para la obra, si estamos aquí,
Si vamos a hacer algo para el Señor, hagámoslo para Él. Hagámoslo para la gloria de Dios. Y no para gloriarnos a nosotros mismos. Porque somos mandados a hacer, como se dice, para poder nosotros, ¿cierto? Muchas veces el ego, el orgullo, el que queremos ser vistos. Hermanos, Dios nos ayuda a ser humildes. Dios nos ayuda a ser hombres y mujeres genuinos, reales. Que amemos a Dios con todo nuestro corazón. Que no importando, hermano, lo que estemos enfrentando, porque como ya lo he dicho, el problema que usted esté viviendo es parte del crecimiento. Si no hay problema, no hay crecimiento. Si no hay problema, no hay madurez. No sé si puede comprender, hermano querido. Sigo avanzando. No le interesa estudiar la palabra de Dios a profundidad. Más bien se conforma con las enseñanzas básicas. Este es otro punto que tiene que ver con aquellos inmaduros. Y tiene que ver mucho con la relación que tenemos a través de su palabra. Mi pregunta es, y no es para vanagloria, ¿se ha leído usted la Biblia completa? A lo largo de los años que lleva como hijo de Dios, como creyente, ¿se ha leído la Biblia por completa? Creo que es una pregunta que dice mucho que decir. El silencio muchas veces dice mucho. Y es que, hermanos queridos, mire, el Evangelio, hermanos, se resume en que nosotros amamos a Dios, pero también amamos su palabra. No puede haber alguien que diga amar a Dios y no ame su palabra. No sé si me entiende, hermano querido. Nosotros demostramos a Dios que le amamos cuando obedecemos la Escritura. Pero si a alguien no le interesa ni siquiera hojearla en la semana, ni siquiera leerla, entonces ¿de qué Dios estamos hablando? ¿De qué amor estamos manifestando? Disculpe si soy directo con lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Muchas veces creemos con que el venir aquí y reunirnos entre cuatro paredes ya lo hemos hecho todo. No, esto es parte de, pero muchas veces lo más importante lo hemos omitido, lo hemos dejado de lado, ni siquiera hemos tomado la responsabilidad como hijos de Dios que nos compete, que es tomar la palabra de Dios y vivir conforme a ella. Mire lo otro, otra característica de alguien inmaduro: no le gusta ayudar a los demás, prefiere recibir y no dar. Esa es otra característica de las personas que aún están pequeños, que aún no han crecido para con el Señor. Alguien que no ayuda a su prójimo, alguien que no se desprende de lo que tiene, esa persona no ha madurado. Alguien que esté girando bajo sus deseos y no viendo la necesidad del hermano, sigue siendo un inmaduro. Porque el Evangelio, ¿en qué consiste, hermano? ¿Qué vino a hacer Cristo? Cristo vino a dar su vida por los otros. Cristo se vino a entregar por los otros. En ningún pasaje de las Escrituras verá a Cristo haciendo cosas para él mismo. No. Él dice que de noche oraba hasta la madrugada y que durante el día él pasaba enseñando, sanando a los enfermos, ayudando al desvalido. Eso hacía Cristo. Entonces, debemos ver lo que hizo Cristo y compararnos a Él. El mejor espejo que tenemos es Cristo, hermano. Entonces eso es el Evangelio, entregarnos por los demás. Si vemos a alguien necesitado, va a ir y tender la mano. Pero no ser tacaño, no ser mano de guagua, como lo he dicho. Porque muchas veces como cristianos somos así. Nos cuesta dar para la obra, nos cuesta bendecir al hermano. Y es porque no hemos entendido que el crecimiento tiene que ver con eso, con el desprenderse, con el que usted pueda ver la necesidad de su prójimo. Eso es crecer, hermanos. Eso es madurar. Eso es ir desarrollándonos como hijos de Dios. Sigo avanzando. Se conforma, más bien, no fomentas la unidad entre los creyentes.
Eres el que causa división en la iglesia. Esto también tiene que ver con alguien inmaduro. Alguien que anda por ahí sembrando cizaña. Alguien que anda por ahí provocando divisiones entre el mismo pueblo. Esa es una persona que no ha comprendido qué es lo que es el crecimiento. Las divisiones, hermanos. Dios no desea que hayan divisiones entre los hermanos. Aunque hubo en el tiempo de Pablo, aunque hubo en el tiempo de los apóstoles, pero hoy muchas veces se repite el mismo patrón. ¿Cuántas veces está ahí la persona alabando al Señor, cierto? Y tiene el problema con el que está al lado. Mire, le voy a contar una experiencia bien corta. Yo asistí a una iglesia, fui parte de una iglesia por un tiempo. Y dentro de esa iglesia había una persona que me hizo daño a mí y también le hizo daño a mi familia. Y yo lo veía levantar las manos hipócritamente, pero él no había arreglado el problema conmigo. Entonces muchas veces pensamos que Dios se asombra cuando nosotros venimos y ofrecemos ese sacrificio de alabanza que nosotros decimos. Pero sabe, muchas veces debiésemos analizarnos antes de venir delante de Él. Porque si estamos enemistados con el hermano que está a nuestro lado, si estamos peleados con aquel que está detrás de la banca, entonces ¿con qué cara nos presentamos delante del Señor? Hermano, al Señor no le interesa que usted levante sus manos, pero si está enemistado con el hermano de al lado. Es un olor ingrato. Es algo que a Dios detesta, la enemistad, las divisiones. ¿A qué nos ha llamado el Señor, hermanos? A la unidad. A la unidad en el Espíritu. ¿Pero qué es la unidad en el Espíritu? Es algo que debemos demostrar con hechos. No solo con palabras, con hechos. Dios nos ayude. Por último, estamos viendo las características de un hombre inmaduro. Demuestra una falsa piedad entre los hermanos. Ayúdenos, Señor. La Biblia también habla de la piedad. La Escritura también habla de hombres que, incluso estando con el apóstol Pablo, y Pablo se refiere a ellos, falsos hermanos entre vosotros. Gente que aparenta ser piadosa, pero lo real no lo es. Gente que aparenta ser alguien justo, pero no lo es. Hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es algo práctico, es una vida práctica, pero lamentablemente muchas veces hemos espiritualizado todo. Y ahí está el problema, porque no todo es espiritual, también hay cosas palpables que usted debe hacer, como lo que acabamos de decir, mostrar un verdadero amor, mostrar un amor no fingido. El amor no fingido es aquel amor que muchas veces incluso está dentro de nuestras congregaciones. El amor debe ser real, debe ser genuino. El amor hacia nuestro prójimo, hacia nuestro hermano. Hermanos amados, hemos visto algunas características de hombres inmaduros. Ahora vamos a ver algunas características de hombres maduros que están creciendo, que están madurando para con el Señor. Y quiero leer un texto que se encuentra en Colosenses, capítulo 1, versos 9 y 10, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el fruto del creyente es una evidencia que ese hombre está creciendo. No voy a preguntar quién está dando fruto, es algo que usted sabe, que usted de forma individual debe saber si estamos dando ese fruto para con el Señor. Pero quiero mencionar algunas características de personas que están creciendo o que están madurando. Una de ellas es que es una persona que busca la unidad, o sea, es lo opuesto.
a lo de alguien inmaduro. La persona que está creciendo está buscando constantemente la unidad en el cuerpo, el poder estar en coinonía con los hermanos, el poder amar al hermano independientemente si el hermano tiene defectos, independientemente si el hermano no es capaz o si es capaz. Ese hermano busca la unidad en el cuerpo. Segundo, es una persona responsable. Por ende, si alguien ha crecido es porque ha ido quemando etapas y llega a una estatura en donde ese hombre es responsable de sus actos, de sus hechos, de sus palabras, de sus conductas. La responsabilidad, hermanos queridos, tiene que ver con el crecimiento. La responsabilidad tiene que ver con el crecimiento. Los que tienen hijos o los que ya han tenido hijos, hemos podido ser testigos de eso. Yo no puedo a mi hijo, si es irresponsable, premiarlo. No puedo darle a mi hijo, si ha sido negligente con su propia vida, ya sea en los estudios, como hijo, premiarlo. De la misma forma, hermanos queridos, Dios desea que usted sea responsable para con Dios, para con el hermano, en donde usted se encuentra en la obra. Responsable, hermanos queridos. Y la responsabilidad es palpable, es con hechos. Segundo o tercero, el hombre que está creciendo o que ha alcanzado madurez es un hombre temeroso de Dios. Cuando hablo de temor no quiere decir que usted anda como con espanto, no. Cuando se habla de temor a Dios, quiere decir que usted, en donde usted se encuentre, usted sabe que hay alguien que lo está mirando. En donde usted vaya, hay alguien que está mirando y es Dios. Entonces, el temor a Dios se reflejará en toda nuestra vida. Donde estemos, hermanos, donde vayamos, entre los amigos, frente a los compañeros de trabajo, demostraremos temor a Dios. Otra característica que habla de que un hombre ha alcanzado una estatura de madurez es que ese hombre ha sujetado y ha refrenado su lengua. Dios nos ayude. Ha dominado su lengua. ¿Por qué lo digo? Porque alguien que ha madurado difícilmente va a hablar mal del hermano. Alguien que ha alcanzado una madurez, un crecimiento, difícilmente va a hablar mal de los demás, del pastor, de la congregación. Entonces, hermanos queridos, una persona que busca la unidad, una persona responsable, una persona temerosa de Dios, una persona que ha aprendido a dominar su lengua, una persona que su vida gira en torno hacia Dios y hacia el prójimo, una persona que entrega amor a Dios, no fingido, una persona que obedece la instrucción divina, una persona que es constante en su caminar para con Dios, una persona que no le duele dar, una persona que es amable, que es sabio, que es humilde, que hace todo para la gloria de Dios, una persona que su esencia se encuentra en todo lugar, que su vida, su estilo de vida es igual en todo lugar. Una persona que ama la palabra de Dios, una persona que desea estar en comunión con los hermanos, etcétera. Quizás podría pasando hablando toda la noche acerca de las virtudes o las características de un hombre maduro. Pero toda la Escritura, hermanos queridos, está mostrándonos cómo debemos vivir. Toda la palabra de Dios está llena de instrucción, de promesas. Pero sabe, hermanos queridos, es que muchas veces estas características, tanto de inmadurez como de hombres maduros, están reflejadas dentro de las iglesias. Si bien todos no creceremos a la misma vez, aunque esto es una carrera en el Señor, pero no todos correremos a la misma manera. Quizás unos caminarán más rápido, otros caminarán más lento. El punto es que usted crezca. El punto es que usted madure, hermano. El punto es que usted deje esa ñería. El punto es que usted aprenda a soportar a su hermano. Ese es el evangelio.
por el cual hemos sido llamados. Ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El que usted deje de girar alrededor de sus deseos y comience a ver a su hermano, comience a ver a su prójimo. Ese es el evangelio, hermanos queridos. Ahora bien, estamos en un cuerpo, como ya lo he dicho en un principio, en donde no todos, a lo mejor, cumplimos la misma funcionalidad dentro del cuerpo. Pero una de las cosas que el Señor desea, hermanos, es que aprendamos a vivir en unidad. Como se dice, la unión hace la fuerza. Entonces, como hermanos, como pueblo del Señor, debemos estar unidos. Debemos estar en un mismo sentir. Debemos estar en un mismo espíritu. ¿Sabe por qué? Porque cuando venga el Señor vendrá por un solo pueblo. Vendrá por una sola iglesia. No vendrá por los letreros. No. Él vendrá por todos aquellos que han lavado sus ropas, que han sido redimidos por la sangre del Cordero del Señor. Entonces, si estamos aún en esta tierra con vida, hermanos queridos, es para que crezcamos en el Señor. Entonces, si ya hemos visto algunas actitudes de hombres inmaduros y también hemos visto algunas características de hombres maduros, mi pregunta ya al concluir, ¿está madurando? ¿Estamos madurando para con el Señor? ¿Hemos dejado aquellas cosas de niño? Mire, Pablo le escribe a los corintios, le dice que le es necesario hablar como a niños. ¿Por qué Pablo se refiere de esa forma? Es porque ellos aún no habían alcanzado la madurez. Y no es que no la hayan alcanzado, sino que ellos seguían con sus conductas de niños. No sé si puede entender. A la iglesia a la cual Pablo le escribe, que es la iglesia de Corintio, cuando habla de que son niños aún, no quiere decir que ellos eran recién convertidos, no. Ellos ya llevaban tiempo. El punto es que ellos habían encerrado la espiritualidad en lo que hacían, pero no evidenciaban los cambios con sus hechos. No sé si puede comprender, pero el Señor desea, hermanos queridos, que crezcamos en el Señor. Que ya dejemos los berrinches. ¿Ha visto usted a un niño con berrinches? ¿Con mañas? ¿Que todo lo busca con llanto? Muchas veces así es el cristiano. Muchas veces así es el Hijo de Dios. Y hay que decirlo. Muchas veces somos así. Pero Dios desea, hermanos, que dejemos aquellas cosas de niño y que ahora prosigamos a la meta. Que vayamos tras ese crecimiento que Dios nos quiere dar de manera personal. Ese es el deseo de Dios para con nuestra vida, hermanos. Que crezcamos, que lleguemos a la estatura de ¿quién? Del varón perfecto, que es Cristo. ¿Sabe? Y con esto concluyo. Usted y yo debemos todos los días, mirar el espejo que es Cristo. Todos los días usted tiene que mirarse delante del Señor. Y cuando hablo mirarse delante del Señor, hago referencia a que usted debe mirarse a la luz de las Escrituras. Todos los días usted debe ir a aquel espejo que nos ve tal y como somos. Y ese espejo nos dirá qué debemos cambiar, qué debemos dejar y qué debemos hacer. Ese es el mejor espejo que tenemos, la Escritura. Es la mejor lámpara que tenemos. Es lo mejor, hermano querido. No se compare con fulano de acá. No se compare con este otro, no. Compárese con Cristo. Compárese con Cristo, porque esa es nuestra meta. Llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Hermanos queridos, usted y yo nos conocemos delante del Señor. Usted y yo se conoce.
Una de las cosas que Dios desea es que enmendemos nuestro caminar. Una de las cosas que Dios desea es que hagamos un alto en nuestro caminar. Si usted hasta este día, no importa los años que lleve en el Evangelio, si usted hasta este día sigue siendo un enano espiritual, si usted hasta este día no ha crecido lo que Dios realmente ha querido que usted crezca, es porque algo está pasando en su vida. Hermano, Dios no lo quiere ver así toda la vida. Y no hablo de lo físico, no hablo de la apariencia, hablo de lo espiritual. Dios no lo quiere ver así. Dios quiere que usted vaya de crecimiento en crecimiento. Dios quiere que vayamos a la unidad de la fe. Dios quiere que aprendamos a vivir para Él. Ya estoy finalizando, mis hermanos. Y antes de finalizar, me gustaría preguntar abiertamente si hay alguien en este lugar que aún no haya venido al Señor. Si hay alguien en este lugar que aún no ha tenido un encuentro con Cristo. Sabe, la vida puede pasarnos volando. Pero si no hemos tenido un encuentro con el Señor real, genuino, verdadero, es tiempo de poder hacer un alto en nuestro caminar. Sabe, el deseo de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. El deseo del Señor es que todos los hombres puedan venir al conocimiento de Dios. El deseo de Dios, hermanos queridos, y con esto finalizo, es que usted le conozca. Pero la única forma que podamos conocer al Señor es cuando nos humillamos primeramente. Es cuando reconocemos que hemos fallado. Es que cuando reconocemos que hemos sido faltos al Señor, es allí donde la misericordia del Señor vendrá sobre nuestras vidas. Yo no sé si hay alguien en este salón que necesita al Señor, que necesita hacer un compromiso real con Dios, que necesite decirle: Señor, yo realmente he vivido una vida religiosa, he vivido una vida indiferente a lo que tu palabra realmente dice. Señor, yo quiero cambiar, pero quiero cambiar en base a tu voluntad. Yo no sé si hay alguien aquí que quiere tener un encuentro real con el Señor. Esta oración que quiero hacer, hermanos amados, amigos, quizás desconozco acá quien esté por primera vez, segunda vez o venga por visita. Esta oración quiero hacerla por usted para interceder por su vida. El Señor conoce nuestras realidades, pero muchas veces somos orgullosos y no reconocemos que necesitamos de Dios, que necesitamos de su perdón, que necesitamos ser restaurados en nuestra vida. Hermanos, si hay alguien que necesite oración, este es el momento. Este es el momento que podemos orar por usted, quizás no para salvación, pero sí para que Dios restaure algunas áreas de nuestra vida. Muchas veces no todo está saneado en nuestra vida. Hay áreas que el Señor necesita hacer y Él necesita intervenir, y Él las conoce. Pero para que Dios intervenga, debemos confesar. Póngase de pie. Una de las cosas que Dios desea, hermanos, es que seamos sinceros, honestos. Y debemos en nuestra vida reconocer nuestra realidad. Reconocer que hemos sido faltos, que hemos sido negligentes y que hemos estado actuando inmaduramente, como decía el mensaje. Usted se conoce para con Dios. Y una de las cosas que el Señor desea, hermanos queridos, es que reconozcamos nuestra condición delante de Cristo. Él está aquí, hermano, no para condenarlo. Él está aquí para darle una oportunidad. Él está aquí para que usted pueda ser bendecido por Él a través de su palabra. Pero sabe, la palabra será bendición para nuestra vida cuando usted la obedezca. Cuando usted obedezca esta palabra será de bendición.
Mientras tanto, que si usted la almacena, pero se queda ahí mismo, no creo que sea de mucha bendición. La palabra del Señor nos ha hablado el día de hoy. La palabra de Dios ha hablado a nuestra vida, hermanos queridos. Si hay alguien que necesite oración, hágame un gesto con su mano y oraré por usted. Si hay alguien que necesite reconciliarse con Cristo, venir al Señor, hágame un gesto con su mano y oraré por usted. Esta oración que voy a hacer es una oración por salvación y es una oración por restauración. Si hay alguien que necesite que Dios restaure un área de su vida, hágame un gesto con su mano. Sé que no todos pueden pasar acá al altar, pero ahí en donde se encuentra, si usted necesita a Dios, Dios le bendiga. Si usted necesita oración por su vida, necesita ser restaurado, necesita ser restaurada, este es el momento en que usted y Dios pueda hablarle y decirle: Señor, aquí está mi vida. Señor, realmente quiero conocerte. Señor, realmente quiero servirte. Señor, realmente yo quiero dejar mi actitud de niño y quiero ser un hombre maduro, un hombre espiritual, un hombre que esté a disposición de la obra, de mi hermano, de mi prójimo. Este es el momento, hermano, para que oremos. No sé si hay alguien más que necesite ser restaurado con el Señor. Este es el momento. Vamos a orar por esa hermana que ha levantado su mano. Dios le bendiga a mi hermano que está allá también. Vamos a orar al Señor por un momento. Ahí en donde usted se encuentre, clamemos al Señor. Padre, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, por este momento maravilloso, especial, Señor, el cual tú nos has dado, en donde, Señor, tu palabra nos ha hablado a nuestra vida. Padre eterno, estamos conscientes de que nuestra vida delante de ti, hasta este día, Señor, quizás en muchos de nosotros ha sido precaria. Quizás muchos de nosotros hemos sido, Padre, negligentes. Quizás muchos de nosotros, Señor, hemos vivido vidas dobles. Quizás muchos de nosotros no hemos estado realmente convertidos. Pero este es el momento, Señor, donde hemos venido delante de ti. Y queremos en esta hora clamar y pedirte, Señor, que tengas misericordia, que puedas restaurar cada área de nuestra vida, que puedas restaurar nuestros matrimonios, que puedas restaurar nuestro hogar, nuestras familias, que puedas restaurar a nuestros hijos. Señor, tu palabra en este día nos ha hablado acerca del crecimiento que debemos tener como iglesia, como pueblo del Señor. Permite usted que esta palabra, Señor, no solamente quede atesorada, sino más bien podamos ponerla en práctica, podamos obedecerla, Señor, porque eso es la esencia del Evangelio, vivir para ti, actuar y vivir como tú viviste, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, restaura nuestras vidas, restaura nuestros corazones, Señor Jesucristo. Padre, yo oro por esta persona que ha levantado su mano. Usted conoce su vida, usted conoce su interior. Señor, te pido que tú trates con ella de una forma especial. Señor, ven a su vida a través de tu palabra. Revélate a su vida a través de tu palabra, Señor. Y hazle ver tu caminar para con Cristo. En esta hora, Señor, te agradezco esta oportunidad, esta bendición que nos das de poder estar delante de tu presencia. Padre bendito, Padre de la gloria, muchas gracias por esta hora. Muchas gracias por las alabanzas. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Y creemos que tú eres fiel, que tú eres justo, que tú eres verdadero, Señor. Gracias por este momento especial. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.